Amados hermanos, Dios les bendiga. Soy el pastor Daniel para poder hoy, a través de este mensaje, llegar a sus vidas, que el Señor traiga esa fortaleza que necesitan y necesitamos en este día. A través de este medio quiero traer un tema titulado Venciendo el temor. El Señor ha puesto en mi corazón, sobre todo los días que estamos viviendo, son días en los cuales necesitamos luchar con ciertas situaciones emocionales que enfrentamos, pero tenemos un Dios poderoso que nos da de su aliento, de su poder, de su respaldo, para poder vencer toda adversidad que se levanta contra su pueblo. La palabra del Señor dice así: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Padre, Dios de los cielos, te damos gracias, Dios mío, por la oportunidad que tú nos das de estar nuevamente, Dios mío, en tu presencia y llevando este mensaje, Señor, de bendición, de esperanza a tu pueblo. Pongo, Señor, la iglesia, ministerio, extendiendo una mano amiga en tus manos, a todos los miembros, a todas las personas que escuchan a través de este medio esta palabra de esperanza, de poder, en tu nombre, Jesús. Amados hermanos, hoy quiero compartir con ustedes un tema titulado Venciendo el temor. Quiero enfocarme en la sensación de miedo que padecen las personas que sospechan de peligros para sus vidas. La realidad del miedo no es lo que puede significar, sino el daño que puede hacer en las personas. El miedo, su significado, sentimos de inquietud y miedo que provoca la necesidad de huir ante alguna persona o cosa, evitarla o rechazarla por considerarla peligrosa o perjudicial. El miedo es presunción o sospecha, particularmente de un posible daño o perjuicio. El Señor dice en su palabra: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Así que el miedo no proviene de Dios, no es de Dios. El miedo o la sensación de pánico no son de Dios. Si no es de Dios, ¿de quién es? Sería la pregunta. Es de las personas que no confían en Dios y que el diablo, nuestro adversario, las capitaliza para que poder encadenar a las almas. El miedo no te deja creer en Dios, mucho menos ver la gloria de Dios. No te permite razonar, sino reaccionar de una forma irracional. Vas a cometer acciones que te van a traer más inseguridad, más temor, más miedo. Vas a cometer acciones que te van a traer mucho más problemas. Todos los grandes hombres, de la Biblia tuvieron miedo. Nosotros no somos la excepción, por eso cada día tenemos que depender de nuestro Señor Jesucristo. Adán tuvo miedo. Él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Me escondí de tu presencia. Hoy millones tienen miedo a Dios, no respeto, sino miedo por la pandemia que está estremeciendo al mundo entero. Tienen miedo, tienen
pánico, se espantan, se asustan. Pero no de Dios, no tienen temor a Dios, no respetan a Dios. Si eso fuera, hoy buscaran con todo el corazón al Señor. Pero muchos están esperando que pase en esta situación para volver a su viejo caminar o su estilo de vida separado de Dios. Abraham tuvo miedo cuando tuvo que descender a Egipto para que no murieran de hambre. Tuvo que descender a refugiarse a esa nación pagana. Pero cuando él entró a esa nación, él tuvo miedo, tuvo una sensación de inseguridad. Aunque es el padre de la fe y aunque fue un hombre escogido por Dios, tiene una naturaleza humana y esa naturaleza humana está diseñada o hecha con sensaciones en las cuales nosotros tenemos que lidiar cada día. Moisés tuvo miedo cuando mató al egipcio y después fue al otro día a defender al hebreo que peleaba con otro hebreo. Y cuando le reprocharon que se iba a matar, como mató ayer el egipcio, dice la Biblia que tuvo miedo y él huyó de Faraón. Josué, cuando recibió liderazgo y reemplazó a Moisés, tuvo miedo. El Señor le dijo que no tuviera miedo, que confiara en él, que así como estuvo con Moisés, estaría con él. El rey David tuvo miedo. El apóstol Pablo tuvo miedo cuando estuvo en alta mar. Todos los grandes hombres y pequeños hombres, hablando de la fe, tuvieron temor, tuvieron miedo. Pablo, cuando estuvo en alta mar, él menciona y dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo: no temas. Esto significa que tenía temor. Claro, estar en alta mar y estando en una situación de desesperanza, de inseguridad, de peligros. ¿Quién no tiene temor? Pablo y los tripulantes tuvieron temor, pero el apóstol Pablo nunca dejó de creer en Dios, de creer en Cristo. Y el Señor le da una respuesta a su necesidad de una palabra de esperanza, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante el César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Qué lindo es Dios, que en los momentos difíciles de temor, de miedo, Él está allí. El miedo hace hacer acciones incorrectas, por eso es importante saber manejar los miedos, controlar los miedos, porque cuando invaden y controlan toda la mente, todo el ser, el hombre hace acciones incorrectas en las cuales van a traer consecuencias desagradables en su vida. Podemos ver a Abraham. Abraham tuvo miedo cuando llegó a Egipto y él comprometió su fe, mintiendo a Faraón que la mujer en la cual él llevaba, que era su esposa, mintió diciendo que era su hermana, poniendo en peligro la integridad de su esposa, poniendo en peligro su relación con Dios.
y a la vez también una pandemia de maldición para la nación de Egipto. ¿Por qué? Porque el miedo hizo que Abraham accionara y hiciera cosas incorrectas. El rey David fue hacia el rey Aquís, rey de Gat, de los filisteos, sus enemigos. ¿Por qué? Para refugiarse. Porque él tenía amenazas de muerte, huía del rey Saúl, era perseguido, era buscado, era de gran interés para el rey Saúl. Y el rey David, él tuvo la sensación de que su vida corría peligro y él reaccionó incorrectamente. Aunque podemos mirar que en los primeros años de la existencia de David, él tuvo episodios en su vida en las cuales demostraron su valentía. Cuando él cuidaba las ovejas, se enfrentaba a los leones, a los osos. También cuando él fue desafiado, el pueblo de Israel, por Goliat el filisteo, David se enfrentó a Goliat y él lo venció porque era un hombre valiente, temerario, confiado en el Señor. Pero no siempre las circunstancias son las mismas, ni está en la misma condición uno. Hay momentos en los cuales las emociones les traicionan a uno y puede permitir sensación de miedo que pueden atrapar completamente al ser humano. El rey David, en esta ocasión perseguido por Saúl, él corre hacia el lugar incorrecto. ¿Por qué? Porque el miedo lo hizo hacer acciones incorrectas. Y es allá, con el rey Aquís, rey de Gat, de los filisteos, él su vida puso en peligro y a la vez también algunas acciones de locura que no había necesidad de hacerlas. Podemos hablar también de Pedro cuando apresaron a Jesús. Y estoy hablando de que el miedo hace hacer a las personas a ciertas cosas incorrectas. Abraham lo hizo, David lo hizo y Pedro también lo hizo. Dice la Biblia, Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús Galileo, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Sí, tenía miedo a ser apresado, tenía miedo a sufrir consecuencias desagradables, ser afectado su vida, su ser. Mas él negó delante de todo diciendo, no sé lo que dice. Saliendo él a la puerta, le vio otra vez y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no os conozco a ese hombre. Un poco después, acercándose los que estaban por allí, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Fíjese también este hombre que un día había hecho una decisión de seguir a Jesús hasta los momentos peligrosos en los cuales ellos iban a enfrentar. Pedro estaba dispuesto a ir con Jesús aún hasta la muerte, pero ya en la situación que se estaba presentando, él no tuvo la fuerza ni el valor. ¿Por qué? Porque el miedo
se apoderó de su vida. Es allí donde nosotros debemos, iglesia, controlar los miedos. ¿Cómo podemos nosotros que los miedos, los terrores, los pánicos no se apoderen de nuestras vidas? Sigamos el ejemplo de Jesús. La pregunta sería, ¿Jesús tuvo miedo? Es interesante. Yo creo que sí, Jesús. Si Él fue 100% humano, tuvo que haber en Él las características, las cualidades de un ser humano. Él tuvo hambre, Él tuvo sed, Él tuvo cansancio, Él tuvo preocupaciones. Sí, Él las tuvo y también tuvo miedo. Sí, como instinto de poder conservar su vida fue cuando dijo, Padre, no pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es allí donde podemos ver a Jesús que Él controló todo temor, todo miedo, todo pánico y lo venció, porque Él pensó en el propósito por la cual Él vino a la tierra y lo cumplió. Así como Jesús venció el miedo, también el Señor nos ha dado el poder para vencer todo temor, todo pánico, todo miedo. Porque el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La fe en Jesús disipa todo miedo. Él ha prometido estar contigo. El mismo Salmos aquí dice, no temerá mal alguno porque tú estarás conmigo. Es interesante verlo, analizarlo y estar 100% convencido de estas palabras. Iglesia, amado hermano, el Señor ha dicho que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Él está con nosotros, aunque quizás nuestra percepción pueda decir lo contrario. Pero el Señor en su palabra ha dicho que Él estará con nosotros todos los días. No importa la circunstancia, no importa dónde estemos, el área geográfica donde nosotros nos encontremos, la palabra del Señor es fiel, la palabra del Señor es verdadera. En ella debemos descansar. Si Él ha dicho que Él está con nosotros, creamos en el Señor. Y como dice el canto, aunque mis ojos no te puedan ver, yo sé que estás allí. Es una verdad, es una realidad. Aunque mi ser no te pueda sentir, Él está allí para ayudarnos, para sacarnos adelante. Sí, Él lo dijo en las últimas palabras cuando Él estuvo aquí en la tierra en Mateo capítulo 28, verso 20. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es verdad. En eso debemos nosotros descansar. La Biblia dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. También Jesús disipa todo miedo, número uno, porque Él está con nosotros. Número dos, en su palabra dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Él está con nosotros, obrando a favor nuestro. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa tu vara? ¿Qué significa tu cayado? Me infundirán aliento, tu cayado, ¿verdad? Es el bastón que llevaba el pastor, que simboliza el cuidado del pastor hacia sus ovejas. Es el cuidado de Dios hacia su pueblo, sobre todo en tiempos de incertidumbre. Sí, en tiempos difíciles. Cuando
escuchamos tantas noticias, malas noticias, que alteran nuestra mente, alteran nuestra tranquilidad y quizás en un momento dado de nuestras vidas podemos pensar, ¿dónde está el Señor? Y los problemas que se están juntando y las preguntas que quizás nos estamos haciendo y diciendo, ¿cómo le voy a hacer el día de mañana? ¿Será que todo esto se va a poner más difícil? Puede ser que sí, puede ser que allí haya una gran realidad, pero Dios es más grande que la adversidad real que nosotros podamos estar experimentando. Y en todo eso pueda venir en tu corazón, en tu mente, una nube de duda y puedas cuestionar a Dios y decir, Dios, ¿dónde está? Y quizás puedas flaquear y puedas debilitarte en tu fe, porque es allí donde el diablo quiere aprovechar todo esto, capitalizar para poner duda en tu corazón, pero es allí donde el cayado del Señor, el bastón del Señor, cuando estamos a punto de caer, Él lo extiende para ayudarnos y levantarnos. Es el bastón del cuidado, es el bastón de la guianza. Cuando ya no tenemos la claridad para dónde ir, el bastón del Señor nos guía a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu, que simboliza tu vara. La vara simboliza protección, sobre todo cuando el enemigo quiere aprovechar esta situación para que dudes de Dios. Sí, la vara simboliza poder, autoridad, y es allí cuando en su nombre nosotros podemos levantarnos y decirle al enemigo, enemigo, tú no tienes parte en la obra que el Señor está haciendo en mi vida. Así que te reprendo en el nombre de Jesús y sigo adelante, porque el Señor tiene un propósito y esta situación, esta adversidad de enfermedad, de pandemia, no es para que la iglesia muera, sino para que recobre fuerza y pueda recibir del Señor fortaleza y dirección y confianza. Es allí cuando dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Qué bonito, iglesia, es confiar en el Señor, es esperar en el Señor. Quizás estás pensando en el día de mañana sobre el trabajo, sobre las finanzas, sobre la renta, sobre cómo cubrir los gastos. No hay otra salida más que el Señor. Si hay otra salida, que no la hay solamente en el Señor. Yo te invito a que tú confíes en el Señor y puedas, como el salmista, decir estas palabras: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará conmigo en mi boca. Que puedas levantar tu vida, levantar tu alma y expresarle al Señor esa confianza que tú tienes hacia Él. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Es allí, para concluir, a través de ese salmo, puedas tú buscar al Señor, como dice el salmista: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis miedos, de todos mis pánicos, de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados, dice, su rostro no fueron avergonzados. Este pobre clamó. Número 2 es clamar al Señor. Busca al Señor y clama al Señor. Y dice, y concluye el salmista: y Jehová
le oyó y lo libró de todas sus angustias. El Señor está a tu lado, iglesia. El Señor está contigo en este proceso de prueba que el mundo está sufriendo y pasando, y es una oportunidad para la iglesia para poder depender del Señor. No hay otra salida. El mundo está en caos. El mundo está en una situación difícil. El mundo está en crisis. Dios no está en crisis. El mundo está enfermo. Dios tiene la sanidad para la enfermedad, la solución para la necesidad de aquellos que le buscan con todo el corazón. Padre, gracias. Señor Dios, me llego ante ti, Dios mío, en el nombre de Jesús. Y a través, Señor Dios mío, de este medio, tú bendigas a tu pueblo, bendigas a tu iglesia. Cualquier necesidad tú puedas suplirla, Dios mío. Cualquier preocupación tú puedas tomar, y cualquier pánico, miedo, de inseguridad, tú puedas disipar, Señor, y puedas limpiar los aires allí donde ellos viven, donde ellos están. Y puedas, Señor Dios mío, tocar esas vidas y levantarlas con el poder, Dios mío, aleluya, que solamente en ti está. Restaura, levanta, anima, fortalece, Señor, a tu pueblo. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, iglesia.